El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. ¿Qué tal, amigos de Anunciación TV? Es un placer poder saludarles como cada mañana de miércoles. Este día en representación de Tere García Ruiz, directora de este portal. Vamos a enlazarnos telefónica de manera telefónica con Raquel Jelinek Mendelson, quien es la directora general de la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la persona con discapacidad, mejor conocido como CONFE-AC. Raquel, te damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo te ha ido, Raquel? Platícanos. Muy bien, Eduardo, y con mucho gusto de estar en tu programa y en entrevista contigo, y pues mis saludos a Tere, es extrañada también. Sí, no, claro, se los haremos llegar, incluso yo creo que a lo mejor nos está viendo, lo más seguro. Raquel, para hablar acerca de la ONU, acerca de cómo califica la ONU a México en materia de discapacidad. Platícanos, acaba de pasar esta reunión que tuvieron con la ONU para hablar acerca en materia de discapacidad. Platícanos qué fue lo que sucedió. Mira, yo te agradezco mucho esta oportunidad, igual que agradecimos la oportunidad que nos brinda la sociedad civil a las personas con discapacidad, a sus organizaciones, esta oportunidad de mirar las cosas que están pendientes en nuestro país para garantizar que las personas con discapacidad tengan mejor calidad de vida, que tengan acceso a todos los servicios y oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de participación. Y bueno, como parte de la sociedad civil, te platico que el trabajo fue exhaustivo. Empezó, pues yo diría que a finales del año pasado, porque exactamente el trabajo que teníamos que hacer para la ONU, en un trabajo de investigación, de hablar con muchas personas con discapacidad, hablar con sus organizaciones, con varios actores representativos para conocer cuáles eran las cosas pendientes, cuáles eran las prioridades en las que tenemos que trabajar juntos, gobierno mexicano y sociedad civil. Por supuesto, con las personas con discapacidad por delante, que son quienes deben evaluar siempre cualquier iniciativa, cualquier acción, cualquier ajuste que tiene realmente que atender y dar los apoyos que necesitan las personas para garantizar su participación. Nuestra participación va mucho más allá del 2013, más atrás. Empieza con la creación del informe alternativo, que también se llama Informe Sombra, que empezó en el 2009 junto con la creación de la UAMEX. Y este informe alternativo nos permitió, pues sí, tener un primer panorama sobre lo que pasa en México, sobre elegimos 5 derechos fundamentales. Fueron el tema de salud, el tema de educación, el tema de trabajo, el tema de accesibilidad y, por supuesto, la niñez mexicana, ¿no? Y sí, esos fueron, y tomamos también el tema de indígenas. Esos son los temas que contiene el informe alternativo de México, que fue enviado a la ONU en el 2010, en 2011, discúlpame. En el 2011 fue enviado a la ONU para su revisión, y de ahí la ONU hace la cita para la revisión de los países. O sea, este procedimiento que seguimos en México es lo que hacemos los países que van a entrar en una revisión. De hecho, la próxima revisión de México estará para el 2018, en enero. Y creo que lo que se deberá revisar ahí, por supuesto, que será la atención a las recomendaciones que hace la ONU, donde hubo algunas prioridades que se plantearon, ¿no? Algunas sí tienen que ver con
de que las leyes estén armonizadas con la convención para ir logrando estos cambios que son fundamentales. Y sabemos que el grupo de personas con discapacidad ha sido un grupo marginado, en condición de vulnerabilidad, no siempre tomado en cuenta, poco visibilizado en los presupuestos, en los programas de gobierno. Y bueno, eso es lo que nos permitirá esta armonización legislativa, que debe hacerse junto con los grupos sociales que están implicados en todas las áreas. La armonización de las leyes debe crear cultura, debe permear a las estructuras sociales, a la vida diaria, y ahí no quitaremos el dedo del renglón, Eduardo, porque nos parece una cuestión fundamental que se cambie la visión sobre las personas con discapacidad. Tiene que ser una visión de capacidades. Nosotros decimos que las personas con discapacidad tienen muchas capacidades y fundamentalmente una discapacidad es la discriminación, es la invisibilización de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, pues se requiere elaborar un plan maestro de armonización legislativa, por supuesto, porque como sabes, algunas leyes son particulares de los estados, no todas son las leyes federales que tenemos. Entonces sí tenemos que hacer un movimiento general para revisar estas leyes y que estén armonizadas con la convención para crear mejores condiciones de vida en todas las localidades. Hablando de algo muy interesante que tú comentas, muy importante, que es la visión, ¿no? Y en Confe escuché una frase, ¿no?, que dice, lo normal es un trato normal, ¿no? Sí. Qué bueno que lo dices. Por supuesto que sí. Lo normal es un trato normal porque incluso en las familias, cuando nace un pequeño o pequeña con discapacidad o es diagnosticado, empieza a tener un trato distinto, un trato como de privilegio y también exclusión, de alguna manera. Esas dos cosas van juntas. De privilegio porque se le sobreprotege, sí, porque predomina la discapacidad antes que la persona, y eso es algo que debemos cambiar. Primero son personas, los niños con discapacidad primero son niños, primero deben reír, deben tener sus amigos, deben aprender a jugar con todos los demás niños y no estar en un mundo aparte. Y eso es lo que, aunque ha ido cambiando en México, creo que de manera muy lenta, pero las personas con discapacidad siguen viviendo en un mundo separado, en un mundo aparte, y creo que eso no ayuda. Eso genera también una angustia muy grande en las familias. No podemos olvidar a las familias en todo este trayecto, en toda esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad, que debe estar siempre también aunada la familia. ¿Por qué? Porque son los espacios fundamentales en donde las personas formamos identidad, formamos toda esta estructura emocional que nos permite sentirnos bien con nosotros mismos, no sentir que estamos marcados, que no podemos participar. Muchos chicos, por ejemplo, con discapacidad intelectual, pues sí se preguntan por qué ellos no pueden hacer cosas que hacen sus hermanos, salir con sus amigos, tener una novia, casarse. Son cosas en donde tenemos que abrir brechas, tenemos que abrir caminos juntos, tenemos que formar una visión distinta absolutamente. Y ahí juega un papel fundamental el artículo 12 de la Convención, que habla sobre el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica. Yo estoy segura que tú, tu medio y el público que amablemente nos está escuchando tuvieron conocimiento de este caso del joven Ricardo Adair Coronel Robles, claro, que se apeló contra su condición de interdicción. Esto es parte de las leyes actuales en México, que las personas con discapacidad intelectual, sobre todo, y discapacidad psicosocial y discapacidad muy
instituciones son sus tutores. Nosotros estamos sí luchando muy fuerte porque se reemplace el régimen de sustitución de la voluntad y de la voz de la persona con discapacidad. Debe ser escuchada su voz y en ese sentido, tomando el tema del punto anterior, pues debe reconocerse ante la ley. Y debe reconocerse ante la ley la posibilidad de que las personas con discapacidad tengan los apoyos que necesitan para poder decir su voz, defender su persona. Por ejemplo, personas indígenas deben tener un traductor de su lengua, deben estar garantizados, o personas con limitaciones auditivas deben tener también un intérprete de la lengua de señas. Debemos garantizar todos estos apoyos que a la fecha no están 100% presentes. Entonces, esta lucha por el reconocimiento de la capacidad jurídica se derrama y se vincula con muchos otros artículos. Por ejemplo, con el artículo 19, que es el derecho a vivir de manera independiente en la comunidad, pues debiera ser una garantía. Y eso no es posible si no está reconocido como un ciudadano de pleno derecho. Y voy a decir algo que le gusta mucho a Ricardo Adair Coronel cuando estamos en entrevista. Siempre me dice, di esto de la muerte civil, porque la verdad pienso que una persona que no tiene la capacidad jurídica, el reconocimiento de su capacidad jurídica, pues es un ciudadano que no existe, es como una muerte civil. Y eso no lo podemos ya permitir. Sí. Esta ley tiene, pues yo creo que más de un siglo de vigencia y debemos cambiarla. Debemos ir... personas con discapacidad pueden vivir en la comunidad, nada más que para poder vivir de manera independiente en la comunidad, pues deben gozar de un trabajo, por ejemplo, y para gozar de un trabajo deben haber tenido una educación que les permita el acceso a ese trabajo, porque son las condiciones pues naturales que tenemos y que se tienen en la vida adulta. Y ahí hay restricciones todavía para la atención educativa, para el ingreso a la escuela común de las personas con discapacidad. Estamos avanzando, hago reconocimiento al gobierno por la apertura, por el inicio de crear condiciones para garantizar la atención a la diversidad, pero sí necesitaríamos en México un plan nacional de educación inclusiva que garantice que las personas con discapacidad tienen acceso en condiciones dignas a la escuela, lo mismo a los espacios de trabajo. Entonces, como ves, no se puede pensar en un artículo sin su vinculación con todos los demás artículos de la Convención que hacen un todo para mirar una sociedad inclusiva, una sociedad incluyente. Raquel, tenemos que ir a un corte comercial, muy interesante lo que comentas. Retomamos el punto regresando de corte comercial. ¿Te parece? Eduardo. Pausa, regresamos.
Amigos de Anunciación TV, estamos de vuelta. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, teléfono en el estudio 5250-4172, para que nos digan, para que nos pregunten, para que nos lleguen nos hagan llegar sus preguntas, para preguntarles a nuestros amigos de Confe AC. Recuerden que está con nosotros Raquel Jelinek Mendelson de Confe AC. Raquel, comentas algo muy importante, ¿no? Que es el tema de la familia. Y antes me gustaría preguntarte algo que es la materia de inclusión. ¿Por qué a México le ha costado tanto trabajo la inclusión hacia las personas con discapacidad? Fíjate que yo creo que es un tema complejo, por supuesto, pero es un tema de cultura. Es de cultura ancestral, de haber estigmatizado la condición de discapacidad y no mirar que la humanidad somos diversos, somos únicos cada uno de nosotros. Sin embargo, yo creo que culturalmente hemos hecho o intentado mirar grupos homogéneos de la comunidad, como en la escuela. Entran los niños con una condición que es similar, así se forman los grupos de aprendizaje, pero no estamos formados para mirar, apreciar y dar atención a la diversidad. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, de apreciar nuestras diferencias y que nuestras diferencias sean motivo de enriquecimiento social y de enriquecimiento cultural, y no de diferencia negativa. Tendríamos que entrar en una posibilidad de vernos bajo un paradigma de respeto a la diferencia. Y creo que ahí tienen que hermanarse con nosotros, y agradezco siempre el medio que representa Tere, en el que estás tú, el que me está entrevistando, que siempre ha estado atento y abierto a todos estos temas que tienen que ver con las personas con discapacidad. La influencia de los medios es gigante, forman cultura, eso no lo podemos olvidar. Entonces, ahora en este momento de oportunidad para México, pues verdaderamente que los necesitamos muy cerca, pero también sería interesante generar una capacitación a algunos medios, porque usan a veces términos que no son correctos, que vulneran a las personas con discapacidad. Es algo que se ha ido arrastrando desde hace tiempo atrás, ¿no? La materia de inclusión, y es algo que se segrega yo recuerdo desde tiempos de nuestros ancestros. A las personas con discapacidad se les decía que eran producto de algo malo, ¿no? Entonces le ha costado al mexicano ir arrastrando eso. Entonces, ¿por ahí se diría la cuestión, Raquel? Yo creo que es un problema mundial, ¿no? De no haber mirado a la condición de discapacidad como una condición de la humanidad. Por ejemplo, pues ¿cuántos no tenemos limitaciones visuales? Cuando vamos envejeciendo tenemos limitaciones, claro, limitaciones de movimiento, y son condiciones naturales. Creo que lo que tenemos, a donde tendríamos que apuntar, es a crear condiciones en nuestras estructuras sociales, en todos nuestros servicios, esta apertura para las diferencias. Y ahí yo creo, y quisiera retomar el tema de la familia, porque es fundamental, Eduardo. En la familia, imagínate que recibe un pequeño con discapacidad y no ve un futuro para esa persona. Es un futuro incierto, nebuloso, no sabe
sabemos. Sobre todo porque tú mencionabas algo muy importante, ¿no? La familia es el lugar donde se van a adoptar valores, personalidad, identidad, y muchas veces se sobreprotege o se segrega al mismo integrante de la familia, ¿no? Así es, y mira que COSE pues es una organización de base familiar. Fue creada, fundada por padres de familia que tenían hijos con discapacidad hace 36 años, donde las condiciones en México no tenían nada que ver con lo que hoy tenemos, y lo planteó pues en términos de mejora. Hoy vemos a personas con discapacidad que están trabajando, vemos más personas con discapacidad en la calle, estamos luchando abiertamente por los derechos de las personas con discapacidad, por su derecho a participar, por su derecho a ejercer su ciudadanía. Y en el tema de la familia, por un lado, está todo el aspecto de crianza, que tenemos que garantizar que son ambientes de crianza armoniosos, saludables, y que las familias necesitan apoyo también para poder criar a sus hijos con discapacidad. Es un tema que nosotros exploramos con mucho detalle en esta participación mundial que hubo acerca del tema de pobreza y discapacidad. Las familias con muy bajos recursos económicos, muchas veces el padre desafortunadamente está ausente, entonces la madre toma el lugar de proveedora, de cuidadora, de responsable de criar la familia. Imagínate la condición, imagínate las angustias. Y por un lado está la obligación del Estado también de dar condiciones a las familias que tienen hijos con discapacidad, de que tengan condiciones para criar saludablemente a sus hijos, para que estos hijos sean en la vida adulta pues ciudadanos productivos y ciudadanos participativos. Pero está otro tema que nos plantea la Convención también, y es el derecho de las personas con discapacidad a formar una familia. Sí, Eso claro. tiene que ver con lo que hablábamos antes de el artículo 12 sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica, sobre el derecho a vivir en la comunidad, sobre el derecho a decidir y sobre el derecho a decidir dónde y con quién quieren vivir. Y ahí estaríamos sí impulsando que no estén en lugares separados, que no estén en las instituciones, que estén con toda la gente, porque eso es la mejor forma para sensibilizar acerca de la discapacidad, acerca de las diferencias. Entonces estamos hablando de que en gran parte también es culpa también de nosotros mismos, ¿no? Por aislarlos de la sociedad. Sí, pues mira, nada más tendríamos que revisar en las escuelas y ahora creo que en el trabajo también, sí, socialmente, todo este tema del bullying. Claro. Y el bullying va y golpea a las personas que tienen alguna característica que no es valorada socialmente. O sea, que no son los más guapos, que no son los más productivos, que no son los más inteligentes, pero eso no es la humanidad. Eso no es la humanidad de verdad, y sí tenemos mucho trabajo que hacer. Raquel, ¿cómo empezar a cambiar este chip? Fíjate que yo creo que algo que hemos vivido aquí en CONFE muy cercanamente es la convivencia con las personas con discapacidad. La verdad, creo que la transparencia, pues yo hablo de las personas con discapacidad intelectual aquí en este caso, pero creo que es una visión general. La convivencia con las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, nos demuestra que son personas primero, que tienen muchas capacidades, que tienen sueños, que tienen proyectos de vida, y que tenemos juntos que dar condiciones para que sus proyectos de vida puedan realizarse. Algunas gentes quieren estudiar, por ejemplo, o quieren cursar una carrera, y vamos a suponer que es una persona con movilidad reducida. Pero vamos a suponer que la escuela, la institución superior, no tiene las condiciones de accesibilidad, pues simplemente se le niega el derecho. Y entonces no tiene acceso porque no hay la condición. Entonces sí creo que la responsabilidad es de nosotros, es de la sociedad civil,
en alianza con el gobierno. Las recomendaciones de la ONU están dirigidas al Estado mexicano. Y tuvimos, no sé si tenemos tiempo todavía. Sí, claro, tenemos 3 minutos, Raquel. Ok, al término de esta revisión de México, sí tuvimos una reunión con los representantes del Estado mexicano y el grupo de sociedad civil que estábamos allá, junto con los representantes que presentaron el informe. Entonces, quedamos, se ofreció la oportunidad y creo que no vamos a dejar de insistir en que realmente tenga asiento, que tenga un piso de desarrollo, la creación de una comisión de seguimiento para las recomendaciones en boca de Lía Limón, que iba liderando sí. la Comisión de México, ¿no? La delegación sí, del sí. Estado mexicano. Y esta comisión de seguimiento a las recomendaciones tendrá que tener su base en la Secretaría de Gobernación. Estamos esperando que nos manden la invitación, que nos manden los lineamientos o el lugar para poder discutir los términos en los que vamos a participar, ¿no? Por supuesto que en esta comisión está involucrado CONADIS y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entiendo que también como grupos de la sociedad civil, las organizaciones representativas, las personas con discapacidad, tenemos que aprender también a plantear nuestros problemas y estar abiertos para las alianzas, para las colaboraciones. Creo que eso es fundamental, muy importante y nos va a enriquecer a todos. Y no debemos de dejar de mirar esta oportunidad de oro de las recomendaciones que hace la ONU a México para que las condiciones para las personas con discapacidad cambien en el país, para garantizar su mejora permanente y perdurable en su calidad de vida. Raquel, vamos a ir a un corte comercial y regresamos, ¿te parece? Gracias, Eduardo, claro. Gracias. Vamos.
Amigos de Enunciación TV, estamos de vuelta. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros teléfonos que están apareciendo en pantalla. Con nosotros Raquel Jelinek, que están también apareciendo los datos de Confe AC en pantalla para que se unan a ellos y conozcan su misión y cómo trabaja Confe AC. Raquel, retomando un punto muy importante, es básicamente trabajar todos parejos, ¿no? O sea, sociedad civil, gobierno, para que quitarnos esta idea vaga de la cabeza para empezar a tener un poco más de inclusión, ¿no? No, pues tocas un punto fundamental, Eduardo. En todas las iniciativas debe estar, por supuesto, presente los grupos de la sociedad civil. ¿Por qué? Pues porque las personas con discapacidad, sobre todo, son quienes deciden y podemos entender a partir de las personas que tienen una discapacidad, que viven una discapacidad, qué es lo que tenemos que cambiar. La responsabilidad es de todos nosotros, por supuesto, es de la sociedad civil, es nuestros cambios de actitud, es nuestros cambios culturales, nuestros cambios en las estructuras, nuestra aceptación y reconocimiento por la diversidad, por supuesto que sí. Y yo creo que en esta gran oportunidad que nos tocó vivir, debemos aprovechar, debemos profesionalizarnos también como sociedad civil para poder plantear nuestras necesidades y que el gobierno sea atento y haga las transformaciones que necesita tener, ¿no? Sí. En presupuestos también, en programas, en crear una agenda de cambios, y esperamos que esto se pueda derivar de la comisión de seguimiento a las recomendaciones que te mencionaba hace un momento. ¿Y ustedes han tenido algún acercamiento con el gobierno para plantearle todo este tipo de cuestiones, Raquel? Mira, sí lo hemos tenido. Antes de irnos estuvimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto en CONADIS. Muchas de nuestras acciones sí tienen siempre vinculación con gobierno, con instancias de gobierno muy cercanos aquí, del DF sobre todo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión Nacional, el DIF, Indepedi. Estamos en vinculación siempre y sabes que eso ha sido una práctica desde que se creó CONFE. CONFE fue un proyecto muy visionario que miraba la importancia de esta vinculación siempre positiva, proactiva con el gobierno, y eso se ha mantenido. Yo creo que esa es una fortaleza muy grande de CONFE y también de varias organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, sí siento que hemos ido avanzando. Bien, me viene a la mente una palabra muy importante, ¿no? Que es respeto. Respetar, ¿no?, a las personas con discapacidad, y respetar desde el punto de vista, desde que tú vas en el transporte público, desde que vas en la calle, y muchas veces a las personas que vamos sentadas o de pie, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Mira, ¿sabes lo que viven, por ejemplo, lo que hablábamos antes, de familias que tienen hijos o hijas con discapacidad en el medio rural, por ejemplo? Si ven un transporte público o un taxi, ve que una persona necesita silla de ruedas no se paran, porque sí, les toma más tiempo que la persona se suba. Y eso pues limita de manera enorme y significativa su posibilidad de recibir los servicios que requieren. Efectivamente, en formas directas y abiertas y en formas implícitas como la que tú mencionas, sí hay una discriminación importante hacia las personas con discapacidad. Y yo creo que en ese sentido todavía remarcaría que es prioritario atender a personas que han sido objeto de mayor grado de discriminación, como son las personas con discapacidad múltiple que mencionaba antes, indígenas, los indígenas también, mujeres, niños y niñas con discapacidad, migrantes con discapacidad, personas con limitaciones auditivas. Son grupos que están en un grado demasiado alto de discriminación por la sociedad. Debemos cambiar esto. Debemos mirar a las personas, debemos aprender a aceptar nuestras diferencias. Fíjate, hacemos un conteo, intentamos hacer un conteo, y voy a decir esto porque me permite entrar a un tema
observaciones que enviamos, en la información con la que pudimos contribuir, es en la cuestión de las estadísticas. Sí necesitamos un sistema nacional de información sobre personas con discapacidad, por supuesto. ¿Para qué? Para que podamos hacer la elaboración de una política pública que atienda de manera objetiva, optimizando recursos, y que atienda de manera objetiva las necesidades de esta población. Y en ese sistema nacional de información, por supuesto que tiene que estar la voz de la sociedad civil ahí, junto con los expertos que manejan el tema de las estadísticas. Pero es un tema pendiente en México. Tenemos datos que no concuerdan con las cifras mundiales, por ejemplo, de proporción, ¿no? Por ejemplo, en México oficialmente tenemos un 5.7, me parece, de personas con discapacidad. Y si se contrasta con los datos que nos ofrece el Informe Mundial sobre la Discapacidad, que publican el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. En el 2011 lo publicaron en junio, donde hablan de un 15% de la población mundial con algún tipo de discapacidad, donde estamos hablando de más de mil personas con alguna condición de discapacidad. Ahí no estamos concordando. Algo pasa, tal vez en los indicadores sobre los cuales se define una discapacidad, pero si tomamos en cuenta lo que nos dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 1, en el párrafo 2, sobre todo, lo quiero leer para que... Sí, adelante, Raquel. Que dice: las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Ahí, ¿cómo ubicamos el tema de la discapacidad? Dime, ¿quién no, por accidente, no por un diagnóstico de nacimiento, pero por accidente, por su desarrollo personal, no llegamos a tener limitaciones y deficiencias en todas las áreas? Y nuestra sociedad no está construida para eso. Entonces, que las propuestas que hacemos en el marco de las personas con discapacidad, que se van a aplicar a un solo sector de la sociedad, y no es así. Estamos, digamos que llenos de carencias, ¿no, Raquel? Ahorita que tomas el punto, hacen falta políticas públicas en cuanto a transporte, en cuanto a las personas con discapacidad que quedan en la calle, y yo creo que a final de cuentas hay que empezar desde la persona, ¿no? Desde uno mismo se tiene que empezar para cambiar este chip, ¿no? Claro, y mira, otro tema prioritario es la accesibilidad, y ese tema debe verse transversalmente para garantizar, con un marco de diseño universal, el acceso físico y a la información en formatos adecuados para las necesidades de la población con su diversidad. O sea, no tenemos, por ejemplo, intérprete en lengua de señas en los noticiarios. Claro. No, creo que nomás en uno. En uno de las 2:30 de la tarde, ¿no? Me parece. Raquel, nos quedan 3 minutos y me gustaría preguntarte, ¿cómo te imaginas el país en 10 años? En materia de discapacidad, de inclusión, de accesibilidad. ¿O cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo me gustaría? Mira, el sueño creo que es la utopía que nos propone la Convención, donde sí hay condiciones y espacio para todas las personas, sin importar su condición. Sí sueño un país en el que los gobernantes estén muy atentos al beneficio social. Y sí sueño también con una sociedad civil fuerte, empoderada y capaz de plantear sus necesidades con claridad, entenderlas y que podamos trabajar juntos. Creo que la posibilidad de construir juntos un México mejor, un México para todos, eso sería una garantía de que vamos a llegar a algún lado. ¿Cómo
me imagino las escuelas conviviendo niños y niñas con y sin discapacidad. Cómo veo los lugares de empleo de la misma forma. Veo a la gente en la calle, veo a la gente en el cine disfrutando juntos y aprendiendo a convivir. Yo te diría que mirado así, pues sí es una gran ilusión y sí ha sido un proyecto de vida personal. Ok, Raquel, por último me gustaría tocar el punto de, en las redes sociales circuló un video acerca de, ya ves toda la problemática que está sucediendo en Guerrero, en Iguala, con los muchachos desaparecidos, y dos personas con discapacidad auditiva se unen a las protestas para exigir que aparezcan, ¿no? Es decir, están en nuestra sintonía, pero nosotros no. Mira, qué bueno que lo planteas de esa manera, Eduardo. De verdad, hay que hacer esa frase tuya más grande, porque así es. Así es, las personas con discapacidad auditiva viven un problema de falta de comunicación que es responsabilidad de todos nosotros. Imagínate que en las escuelas estuviéramos enseñando y estuviéramos aprendiendo toda la lengua de señas cuando hay personas que lo necesitan. Que tuviéramos la paciencia para saber cuando hay una limitación auditiva, de hablar despacio, de hablar de frente, que son condiciones básicas que necesitarían las personas que tienen una discapacidad auditiva en nuestro país. Entonces sí habla de su solidaridad y que es mucho más fácil que las personas, por supuesto, con discapacidad y que están excluidas, quieran pertenecer al mundo general. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, ya no hay ninguna justificación para que no estén las personas con discapacidad juntos con las personas que no tienen una discapacidad. Esa condición debe darla el Estado mexicano y debemos procurar y vigilar que efectivamente esté desde la sociedad civil y las organizaciones, y reitero, las familias. Las familias tienen que estar en esta vigilancia. Tenemos que aprender a hacer esta auditoría social para el beneficio general de la población mexicana, para construirnos como un país incluyente. Raquel, ha sido un verdadero placer estar contigo. Igual, Eduardo, muy agradecida de verdad, personalmente y en nombre de la institución que represento, que es CONFE. A nombre de Tere García te damos las gracias y recuerda que este espacio es para ustedes, para que difundan, para difundir toda su labor y para hablar sobre estos temas que casi nadie toca, ¿no? Entonces te doy las gracias a nombre de Tere García, Raquel, y tus datos están apareciendo en pantalla para que la gente se comunique con ustedes si tiene alguna duda y conozca un poco más de su labor. Raquel, muchísimas gracias. Gracias también y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias. En nombre de Tere García, Eduardo Chil les da las gracias. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.